Gracias, Señor. Te damos gracias a ti, que en ese tiempo nos permites poder seguir escudriñando tu palabra. Dios bendiga grandemente a las almas que escuchan este mensaje, el cual se da en audio. Y espero pues que tenga la disposición de escuchar, aunque sea audio. En ese tiempo vamos a tocar un tema muy delicado. De repente este tema es muy controversial, ya que en ese tiempo es muy de repente normal, hasta en la misma iglesia. Y por el cual les ruego prestar atención, para que de esa forma ustedes puedan comprender aquellos aspectos que se dan, aquello que de repente se dan a causa de ese pecado. El tema que hoy vamos a tocar es la fornicación. Un tema muy delicado que en momento ha entrado hasta la misma iglesia. Y de esa forma ha corrompido el corazón de muchas almas, ha hecho que muchas vidas erren a causa del espíritu de fornicación. Y por el cual les ruego, hermanos y hermanas, alzar sus ojos al cielo, acercarse al Señor, para que el Señor pueda hacer su obra en vuestras vidas. Amén. Es tiempo en el cual hay que expulsar lo terrenal. Y la fornicación sabemos que es terrenal, es una obra de la carne, el cual debe morir, y por el cual en ese tiempo tocamos este tema. ¿Para qué? Para que no venga juicio sobre vuestras vidas, sobre nuestras vidas. Tened en cuenta esto, que aquel que de repente sigue cometiendo el pecado en su vida, de repente aún conociendo la palabra, gana mayor juicio. Y por esas causas es necesario ser diligentes, tomar buenas decisiones. Es necesario para eso también expulsar toda obra terrenal, para que el Espíritu del Señor habite en vuestras vidas, para que el Espíritu del Señor habite en vuestras vidas y pueda fusionarse con vuestra conciencia. Amén. Tened en cuenta que el Espíritu del Señor contiende con lo que es el pecado, contiende con lo que es el pecado, lo terrenal. Y por esa causa el Espíritu del Señor no puede habitar de repente en un alma contaminada, en un alma que de repente tiene carne. El Espíritu del Señor no puede contender contra aquello. Por eso que de repente vino el diluvio. El Espíritu del Señor no contiende lo que es el pecado. Para que el Espíritu del Señor habite en ti es necesario que tú expulses lo terrenal. Amén. Como bien compartíamos en la anterior oportunidad, veíamos que la fornicación viene del griego que es porneia. Esto implica de repente una inmoralidad sexual entre personas solteras y casadas, incluyendo el adulterio, la homosexualidad, el incesto. Estos son obras de la carne, los cuales existen en el alma. ¿Por qué? Porque hay disposición del corazón, permitiéndose estas obras carnales, estas obras terrenales. Más ahora en el poder del Señor podemos vencer a estas obras de la carne, del poder de su Espíritu. Más si de repente tú quieres cambiar en tus fuerzas, no vas a poder, ya que en las fuerzas no hay caso de vencer a los espíritus demoníacos, cuales se alimentan del pecado. Pero más en el poder del Espíritu del Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, podemos expulsar a todo espíritu demoníaco, el cual se alimenta de las obras de la carne, y por el cual les ruego, hermanos y hermanas, alzar sus ojos al cielo, recordando el pacto que el Señor ha hecho con Noé después de repente del diluvio. Amén. Ahora vámonos a aquello que está escrito en Jeremías capítulo 3 verso 2, el cual dice de esta forma: alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos, como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y maldad has contaminado la tierra. Palabra de nuestro Señor. La primera parte dice: alza tus ojos a las alturas. Este contexto no se está refiriendo de una forma literal, de repente de que tú veas al cielo nada más. Tú debes entender que todo aquello que de repente se menciona en el Antiguo Testamento son sombra de aquello que es lo espiritual. Y de esa forma
puedes comprender que esta palabra se refiere a que tú debes buscar al Señor. Debes acordarte de tu Señor, el que te trajo a su pueblo, para que formes parte de su pueblo. Porque este contexto que en momento mencionamos, que de repente está en Jeremías capítulo 3, verso 2, de repente es una exhortación al pueblo de Israel por la apostasía de Israel. La primera parte vemos que dice: alza tus ojos a las alturas. Y tú debes de repente alzar tus ojos. Debes recordarte de tu Señor. Por causa del pecado te has olvidado. Debes recordarte de tu Señor, el cual te ha creado, el cual te ha traído a este mundo con un propósito. Tal vez de repente has pasado cosas muy horribles así. Aunque de repente hayas pasado todo aquello, es necesario que tú alces tus ojos al cielo. Sabemos también que el Señor habita en los cielos, más allá. De esa forma, este contexto se refiere a que tú te recuerdes del Señor, para que el Señor pueda ver tu dolor por el pecado. Por eso dice: alza tus ojos al cielo. Es necesario que tú alces tus ojos, te recuerdes de tu Señor, para que el Señor pueda hacer su obra en ti, para que el Señor pueda ver el dolor del pecado. Amén. Continuando el verso dice: y ve en qué lugar no te has prostituido. Es necesario que tú recuerdes desde dónde has caído, de dónde te has contaminado, de dónde de repente has caído, de repente has cambiado de actitud, has desobedecido al Señor. Por eso la palabra dice: y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Debes entender y comprender que desde el momento que nace, de repente hay maldad en el corazón. Aunque no es claro de repente la niñez, pero con el paso del tiempo, de repente llegando a la adolescencia, se va formando según la formación de cada vida. Y por el cual dice: ve aquellos pecados de la adolescencia, de la juventud. Es necesario que tú veas. Es necesario que tú veas cómo te has contaminado, cómo te has comportado. Por eso la palabra dice: ve en qué lugar te hayas prostituido. Y ve en qué lugar no te hayas prostituido. No hay un lugar de repente en el cual no hayas cometido un error. Si vas allá, de repente recuerdas aquello, de repente que has hecho algo malo delante del Señor. Vas a otro lugar, de repente recuerdas también. Y todo esto no es para que de repente tú digas: me he equivocado, he hecho mal. No, todo esto es para que tú le confieses al Señor y tengas conciencia de aquellas acciones, diciéndole al Señor: perdóname, para que el Señor pueda perdonar tus pecados, para que no te pueda entregar una mente reprobada. Es necesario que tú entres en conciencia en este tiempo, para que el Señor obre en tu vida. Y para eso es necesario que veas de repente en qué lugares de repente has cometido errores, en qué lugar de repente te has corrompido. Es necesario que tú veas aquello. Por eso la palabra, como ya les dije, dice: y ve en qué lugar no te hayas prostituido. De repente de ofrecerte a cambio del placer de lo que es el pecado. Continuando el verso dice: junto a los caminos te sentabas para ellos, como árabe en el desierto. Junto a ellos, junto con los que de repente no tienen conocimiento de la palabra. Recuerda aquello que de repente te sentabas para cometer las mismas transgresiones que cometen los impíos, olvidándote de tu Señor. Recuerda aquello, para que en un momento te des cuenta cuántas falencias tienes en tu vida. Junto a los caminos te sentabas para ellos. Junto al camino, a lo que es el tiempo, el camino de la vida, te sentabas para ellos, para lo que es el placer del pecado, para el placer de lo que es el pecado. Te sentabas de repente para seguir los caminos de los impíos. Junto a los caminos te sentabas para ellos. Y así acontece que uno de repente, olvidándose de su Señor, se sienta de repente
con lo que es los impíos. Se sienta para esperar a los amantes, para compartir el corazón con dioses ajenos a lo que es el Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Continuando el verso dice: para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y maldad has contaminado la tierra. Y con tus fornicaciones, dice, las fornicaciones, ya conocemos según el griego que es una inmoralidad sexual de entre personas casadas y solteras. Para que tú comprendas todo esto es necesario que veas que el Antiguo Testamento está escrito de repente en hebreo y luego lo que es el griego. Cuando habla de repente de la fornicación en el Antiguo Testamento, se refiere de repente del adulterio de Israel, de repente de la nación de Israel que en momento compartía, por el cual vámonos a aquello que de repente significa fornicaciones en lo que es de repente el hebreo. Fornicaciones viene de lo que es el hebreo sanaj, y fornicaciones de repente se dice senut. En sentido literal se refiere al pecado sexual que viola el matrimonio. Frecuentemente esta palabra se usa en sentido figurado, aplicado a la nación de Dios, Israel, por su maldad. Esta fornicación normalmente se asocia con la adoración de otros dioses, pero puede describirse como una rebelión total, iniquidad en general. Esta palabra viene del verbo común sanaj, que significa participar en fornicación. Ahí está. Tú de repente has manifestado aquello. No solamente tú, sino todos en general. El pueblo del Señor ha manifestado aquello. Y esa es la causa de repente de que la presencia del Señor, el Espíritu del Señor se aparte de ti. ¿Me comprendes? De repente, al sentarte con los impíos para de repente satisfacer las necesidades de la carne, te has rebelado contra el Señor. Te has rebelado contra el Señor. Has traído iniquidad a lo que es el templo del Señor, tu cuerpo. Y esas cosas traen juicio del Señor, la ira de Dios. ¿Me están comprendiendo? Trae el juicio del Señor. No simplemente es eso, sino que también el Espíritu del Señor se aparta. Y por eso tiene momentos, vidas que de repente estando en la iglesia se sienten mal, se sienten solos aún de repente estando en la iglesia. ¿Por qué? Porque han compartido su corazón con lo que es el placer del pecado. En una oportunidad compartí de repente un contexto que dice: el placer del pecado es dulce, pero más el hacer lo correcto es suave como el agua. De repente placer puede ser dulce, tal vez muy hermoso así, una forma carnal, pero esto no llena tu alma, porque lo que necesita tu alma es agua. La tierra sabemos que de repente subsiste por el agua, ¿me entienden? Por el cual es necesario elegir bien entre el Señor o el placer del pecado. El hacer lo correcto es suave como el agua. Si tú haces lo correcto, si tú de repente estás obedeciendo la palabra del Señor, estás bebiendo de la presencia del Señor, estás bebiendo agua, y esa agua de repente no es literal, es un agua espiritual, el cual está llenando tu alma. Por eso es que sientes gozo, que sientes alegría. Amén. Por eso tú sientes alegría. Pero más si tú eliges de repente placer para de repente llenar los deseos de la carne, no vas a llenar tu alma va a seguir de repente, sigue sintiéndose vacío. Debemos de repente aceptar que nadie es correcto en esta vida. Si el mismo pueblo del Señor ha podido dar, se ha equivocado, ¿cuánto más de repente una nación alejada de repente de aquello que es la nación del Señor? Recuerda aquellos días en el cual le servías al Señor con amor, con disposición, en el cual tú habías enunciado el pecado, la maldad, para así seguir los caminos del Señor. Recuerda aquello. Amén.